Pues en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Daniel. Ya la semana pasada comenzamos con este estudio y bueno, hemos titulado esta reflexión Un futuro mejor. Ya leímos nuestra cita, Daniel 2:44. Bueno, esta frase de un futuro mejor es sin duda algo que todo el mundo buscamos, ¿no? Todos los seres humanos perseguimos la felicidad, la tranquilidad, la seguridad y cada, cada proyecto, ¿no? que realizamos nosotros, pues sí, es como que siempre va orientado a eso, ¿no? A mejorar, a tener mayores oportunidades, etcétera. Eh, en nuestro país y bueno, en muchas partes del mundo se están por realizar elecciones de presidentes y bueno, todos los candidatos siempre nos prometen que un futuro mejor. Creo que no hay nadie que nos diga, ¿saben qué? Si votan por mí, pues les va a ir de la patada, les va a ir peor que en este gobierno. Nadie dice eso, ¿sí? Sin embargo, eso es muy frecuente, ¿no? Que eso suceda, pero todo el mundo promete lo mejor, ¿sí? Y a veces pues nos dejamos llevar, ¿no? Por esas promesas, esas falsas promesas, y bueno, pues nos chasqueamos siempre, ¿verdad? Este, en esta reflexión vamos a destacar algo muy interesante en relación a esto, ¿no? Decía nuestra cita, o en nuestra cita bíblica, hay una promesa de parte de Dios precisamente de esto, de un futuro mejor. Y esa es la única promesa que nosotros debemos de crear y de creer y tomar en cuenta. Todo lo demás, pues, son promesas vacías de huecas, ¿verdad? Así que ojalá que nuestra confianza pueda estar en las promesas divinas únicamente. Dice por ahí en Daniel 2:1, les voy a invitar a que tengan ahí sus Biblias abiertas en Daniel capítulo 2. El versículo 1 nos dice, comienza narrándonos que el rey, dice, en el segundo año de su gobierno, su reinado, tuvo sueños y dice, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, es decir, se despertó agitado, preocupado, asustado por lo que había soñado. Eh, a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Pero es eh, por algo que nos hizo daño, ¿no? Comimos de más, cenamos de más. Esto era algo que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Con la cena del rey. Eh, y bueno, esa preocupación, pues dice que ya no lo dejó dormir. Al día siguiente llama eh, a sus sabios para que le digan qué fue o qué es lo que significaba, ¿no? Ese sueño. Parece ser que no se acordaba muy bien qué era lo que había soñado, pero él seguía inquieto, ¿no? Preocupado. Muchas veces también nos pasa eso a nosotros, ¿no? O sea, no recordamos bien lo que hemos soñado, pero a la vez como que andamos medio inquietos, ¿no? Bueno, algo así le sucede ante la incompetencia, ¿no? De aquellos sabios, porque no, pues decían, bueno, sí, te vamos a interpretar lo que has soñado, pero dinos, ¿qué soñaste? Si no, pues, ¿cómo, no? Y bueno, él decía, bueno, pero pues, si ustedes son los sabios, deberían de conocer eso también, ¿no? Entonces, el rey ya frustrado, enojado, eh, ordena que todos sus sabios, sus adivinos sean ejecutados si no hay una respuesta pronta, ¿no? A esta petición o necesidad, ¿no? Del rey. Así que entre aquella gente importante y sabios de Babilonia, eh, se encontraba Daniel y sus amigos, y bueno, ellos también se iban a ver afectados por esta situación. Estaba en peligro su vida cuando ellos se enteran por ahí de lo que está sucediendo. Daniel pide la oportunidad de, de- o le pide tiempo, ¿no? Por ahí el mensajero del rey le dice, ¿sabes qué? Dame chance
seguramente tendré una respuesta para el rey, pero dame la oportunidad. Dice el relato que él acudió a Dios por ahí con sus amigos, oraron, pidiendo ayuda a Dios, y Dios responde. Cuando se presentan ante el rey, ah, para pues darle una respuesta, primeramente Daniel le da la gloria a Dios. O sea, él no llega diciendo, sabes que yo te voy a decir lo que soñaste, sino que él le dice, mira, sabes que no hay nadie en, en, en todo el mundo, ¿no? En todo tu reino que pueda eh, hacer esto que tú estás pidiendo. Porque únicamente Dios, dice, conoce esta situación. Y bueno, Dios, antes de que el rey se sulfurara otra vez, le dice, sabes qué, bueno, pero Dios ya me ha dicho, ¿sí? Lo que tú necesitas conocer. Y dice por ahí en el versículo 29, dice, le dice Daniel al rey, tú estabas, dice, en tu cama y dice, vinieron pensamientos. Como muchas veces nosotros nos dormimos, nos vamos a la cama con algunos pensamientos en nuestra cabeza. Generalmente soñamos algo relacionado, ¿no? Si traemos por ahí, no sé, un pendiente que no se ha resuelto, nos vamos a la cama, pues, con todo eso en la cabeza, ¿no? Pensando en cómo hacerle, dónde sacar el dinero, qué le voy a decir a tal persona, cómo solucionar, ¿no? La situación. Algo así, pues, estaba viviendo el rey. Él dice que él tenía como una inquietud de saber qué iba a pasar en el futuro. Y dice por ahí que, bueno, pues obviamente se quedó pensando en eso y empezó a soñar algo, ¿sí? Que como vamos a ver, no fue un sueño común y corriente, como a veces nos pasa, ¿no? Que también que si traemos una preocupación, pues soñamos algo relacionado con esa situación, ¿no? Eh, y entonces le dice por aquí, esto fue lo que sucede, dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, el sueño que él tuvo, sí, tenía que ver con esa preocupación con la que se quedó, ¿no? En la noche, pero lo que soñó fue algo sobrenatural, ¿no? Y dice aquí, Dios fue quien le reveló, le mostró, dice aquí, lo que iba a pasar en el futuro. Como muchos de nosotros, el rey estaba preocupado por el futuro. Como sucede en la actualidad, muchas veces nos dormimos con esas preocupaciones, ¿no? Sobre el futuro. Ahora que les mencionaba que vienen, por ejemplo, elecciones, eh, pues mucha gente también está con esa expectativa, ¿no? Y a lo mejor esa preocupación, ¿y qué va a pasar? Y si gana este candidato, a lo mejor me va a ir peor a mí, y si gana y a lo mejor mejor, bueno, hay preocupación, ¿no? Entonces, eh, esto que le revela aquí Dios a este rey, a Nabucodonosor, tenía que ver con ese futuro, ¿sí? Con el que muchos de nosotros vivimos angustiados, ¿no? Seguimos leyendo por ahí la historia en los versículos del 31 al 35, y Daniel empieza a describir lo que soñó el rey. Y esto fue todavía más sorprendente, ¿no? Porque, bueno, le dijo una situación que, pues que solamente el rey sabía, ¿no? Esa angustia, esa preocupación que él tenía. Y empieza a describirle lo que sueña, y en el versículo 31, le dijo, mira, tú viste por ahí una imagen eh, muy, muy grande, dice, como una estatua que estaba de pie, dice, su aspecto era pues, muy impresionante, ¿no? Le empieza a describir que esta imagen estaba formada o estaba como hecha de diferentes tipos de materiales, y empieza a describir, ¿no? Dice, y la cabeza estaba hecha de oro, su pecho era de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro, sus pies eran una mezcla de hierro con barro.
Y el rey, pues imagínense sorprendido, ¿no? Porque le están describiendo tal cual lo que lo que él había visto en aquel sueño y pero la cosa no quedó ahí. O sea, él ya de por sí estaba sorprendido, ¿no? Pero le dice, eh, Daniel vio esta imagen y vio algo más, porque dice que de pronto sucedió, dice que en el versículo 34 que mientras él dice, mientras tú estabas mirando esa imagen, dice una piedra que fue, dice, fue cortada sin intervención de mano, o sea, de mano humana, dice, hirió esa estatua en sus pies, o sea, cayó sobre sus pies y dice, los desmenuzó, desbarató los pies y obviamente dice que se fue despedazando aquella imagen, ¿sí? O sea, al golpear los pies, pues se vino abajo y se deshizo, ¿no? Se rompió aquella imagen y dice, entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata, todos los materiales, y dice, se volvieron como la pelusa, dice, de las eras de verano, y dice, dice que el viento se llevó sin dejar ningún rastro. Pero la piedra que hirió aquella estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Y bueno, este detalle todavía fue más espectacular, ¿no? Porque fue un detalle ahí que él había visto. Eh, y lo mejor de todo es que le dice a Daniel, ¿sabes qué? Pero aparte ahí, todo esto tiene un significado, tiene este, una razón de ser. O sea, aparte de que viste eso, le empieza a mencionar por ahí en los versículos del 37 al 40 lo que significaba toda esta escena, ¿no? Que él ve. Y dice por ahí en el versículo 37 le dice, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que significa. Esa cabeza de oro que viste, le dijo, eres tú, porque el Dios del cielo te ha dado reino y poder y fuerza y majestad. Dice así. Entonces, ese metal tan valioso, tan precioso como el oro, dice, es el que te representa a ti y a tu reino, a tu imperio. Y, y entonces empieza a describir eh, lo que sigue, porque había otros materiales, ¿no? Obviamente cuando el rey escucha que él es aquella cabeza, que su reino pues está representado como el oro, obviamente él pues se siente orgulloso, ¿no? De eso. Este, y el hecho de saber que era pues, dice ahí que tenía mucho poder, que tenía el reino del mundo conocido, este, pues eso fue algo que sin duda lo hizo sentir este, muy orgulloso, ¿no? Sin embargo, le dice, ¿sabes qué? Pero después de tu reino viene otro reino, ¿sí? No tan fuerte como el tuyo, no tan majestuoso como el tuyo, así como eh, como la plata, dice, no es tan valiosa como el oro, ¿sí? El oro todavía la supera. Dice, bueno, este otro reino que viene, pues está representado por la plata. No va a ser tan poderoso ese reino, ¿sí? Y luego viene otro, representado por el bronce. Y uno más todavía, dice un cuarto reino, representado por el hierro. Y menciona algo interesante por ahí. eh, en el versículo 40 dice, ese reino iba a ser muy fuerte como el hierro y desmenuzará, dice, todas las cosas como el hierro. Este, Iba a ser un reino, un imperio que se iba a caracterizar por eso, por la fuerza. Este, y bueno, cuando nosotros vamos a la historia, a los libros de historia, o ustedes pueden buscar ahí por internet, eh, después de ese gran imperio babilónico, ¿sí? Llegó otro imperio, precisamente, o sea, ese imperio tuvo un fin, un día, y llegó otro.
otro imperio, que fue el imperio persa. Y todo esto está registrado ahí en la historia, o sea, no son interpretaciones de un profeta o eh, de alguien estudioso de la Biblia, que podemos dudar, ¿no? Decir, bueno, ¿y si será cierto eso? O sea, tú ves la historia y después de los babilonios apareció el imperio persa. Y aquí tenemos, por ejemplo, las fechas en las que tuvieron su auge estos imperios. Después de los persas llegaron los griegos, el imperio griego, famoso, ¿verdad? Y después de Grecia apareció ¿quién? Roma, ¿sí? Ahora, estos cuatro imperios, es interesante notar que ellos dominaron el mundo, ¿sí? Podremos ir ahí, pero bueno, cuando nosotros vemos el territorio que ellos controlaban, dominaban, si ustedes ven por ahí un mapa, a lo mejor podríamos decir, bueno, pues no eran tan grandes o no, realmente no controlaban el mundo entero o gran parte del mundo como para considerarse así como que gobernaban el mundo, ¿no? Pero sí lo hacían. ¿Cuál era el detalle aquí? Bueno, que no se conocía, por ejemplo, muchas partes del mundo. O sea, era el mundo conocido y lo controlaban todo, ¿sí? De arriba abajo, de izquierda a derecha, el mundo conocido. Aunque ustedes digan, bueno, pero es que acá había otros continentes, había otros países, otras regiones, pues sí, pero no se conocían, ¿sí? Entonces, de lo que se conocía en aquel tiempo de- del mundo, lo tenían todo, ¿sí? Todo controlado, todo gobernado, estos cuatro imperios. Y eso es algo que es un detallito que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? O sea, controlaban todo, ¿sale? Eh, es decir, fueron los más grandes imperios, ¿no? Que ha habido en la Tierra, precisamente por ese detalle, porque controlaban todo el mundo conocido, ¿ok? Eh, y hay un detalle más que sigue diciendo por ahí, en el versículo 41 al 43, lo podemos leer por aquí. Le dice Daniel al rey, lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, dice, y en parte de hierro, era lo que conformaba los pies, dice, será un reino dividido, mas habrá en él, dice, algo de la fuerza del hierro. Y como viste, dice, el hierro mezclado, así como viste el hierro mezclado con barro. Es decir, este imperio, este reino, iba a tener algo de ese cuarto reino, ¿sí? Esa fuerza de ese cuarto reino que, si nosotros vamos aquí a esta lista, el cuarto reino era Roma, ¿vale? O sea, ese imperio iba a tener algo de Roma. Esto es otro detalle que vamos a tomar en cuenta, ¿sale? Eh, dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese reino, dice, bueno, aparte que iba a estar dividido, dice, será también en parte frágil, ¿sí? Por una parte fuerte, iba a tener algo de Roma, pero por otra parte iba a ser un reino muy endeble, muy frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, ¿sí? Entonces aquí habla de alianzas, de tratados, de pues sí, de tratos, ¿no? Y este, este imperio también debería tener una característica especial, ¿sí? Para ser considerado entre con estos cuatro, o junto con estos cuatro imperios anteriores, o sea, más o menos equipararlo, debe tener un detalle especial, ¿sí? Ya dijimos que estos cuatro reinos anteriores gobernaban el mundo entero, conocido, ¿ok?
Les digo, aunque veamos mapas y no se nos haga tan extenso su territorio, ya hablando a nivel global, a lo mejor no era mucho, pero en aquel tiempo era todo lo que había, ¿ok? Entonces, este imperio al final, que dice ahí, debe tener también esa característica, ¿sí? Para que sea tomado en cuenta como ese gran imperio. A través de la historia, se le han dado pues interpretaciones, ¿no? A esto y a veces decimos, es que esto significa esto y otros dicen, es que esto significa otra cosa. Otros nos quedamos, como hemos a veces mencionado, con interpretaciones muy antiguas, ¿sí? Que en su tiempo tuvieron algo ¿cómo podemos decir?, de fundamento, ¿sale? Pero si nosotros vamos a la raíz de esos pensamientos o de esas interpretaciones, nos damos cuenta de que pues son demasiado, o sea, se quedaron demasiado antiguas, ¿no? O demasiado, ¿cómo podemos decir?, obsoletas, ¿sí? Como para que nos afecten a nosotros. Acuérdense que este libro dijimos que tiene que ver con nuestros días, ¿ok? Entonces, muchas interpretaciones que a veces todavía tenemos son interpretaciones medievales, ¿sí? Así literalmente, donde se les da, en la gente de aquel tiempo, pues entendía estas palabras de una manera de acuerdo a lo que estaban viviendo, ¿sale? Y acuérdense que dijimos que también la palabra de Dios tiene esa cualidad de, de que sus palabras se han cumplido a través de la historia, pero este libro fue escrito para los últimos días, ¿sale? Entonces, no quiere decir tampoco que sea falso o una mentira, a lo mejor cosas que hemos escuchado, pero tenemos que centrarnos nosotros en lo que tiene que ver con nuestros días, ¿sí? Porque si yo me quedo con un cumplimiento de hace, no sé, 300, 400, 500 años, todas estas palabras no tienen ninguna trascendencia para mí. Y cuando yo comparto también la palabra de Dios y empiezo a hablarle a la gente que esto pasó, se cumplió en el año 500, en el año, ¿qué se les ocurre? O allá en la Edad Media, ¿sí? O por allá en 1700, no sé qué. Pues la gente va a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? O sea, ¿a mí qué? ¿Sí? No tiene el mismo impacto que cuando nosotros lo vemos ya desde otra perspectiva, desde donde estamos nosotros ahorita pisando, ¿vale? Entonces, eh, les digo, ha habido muchas interpretaciones de esto, pero tenemos que tomar en cuenta estos detalles que hemos mencionado. Por ejemplo, a través de la historia ha habido otros grandes imperios, ¿sí o no? Porque podemos nombrar a estos que están aquí, que fueron posteriores, ¿no? Como por ejemplo el Imperio Británico, el español, el austrohúngaro, el francés, el otomano y más recientemente el fascista. Y estos imperios fueron importantes en su tiempo, fueron grandes, ¿sí? Pero a diferencia de estos que mencionamos anteriormente, de Roma, de Grecia, de Persia, de Babilonia, no tuvieron el mismo impacto en el mundo que tuvieron los otros, ¿sí? Porque los otros dijimos controlaron el mundo conocido. Estos controlaron ciertas regiones del mundo, ¿sí? Ya en un mundo, ¿cómo podrían decirlo? Como más amplio, ¿sí? Ya cuando se descubre América, ya cuando se descubren otras regiones del mundo, este, de Asia, de Oceanía, de África, y que estos grandes imperios pues empezaron a colonizar, ¿no? Y a invadir. Eh, Sin embargo, aunque controlaban grandes extensiones, pues no tuvieron nunca el impacto que tuvo Roma, ni el que tuvo Persia, ni Grecia, ¿sale? Porque ya el mundo, en el tiempo de estos imperios, ya el mundo era mucho más grande, podríamos decir. O sea, siempre fue de la misma dimensión, pero la gente no lo conocía, ¿ok? Entonces, esto es algo que debemos entender. Eh,
a pesar de que, pues sí, les digo, tuvieron su auge, dominaron ciertas áreas, implantaron sus creencias, sus culturas, pero nunca tuvieron la fuerza ni el impacto de los otros imperios que Dios los destaca por ahí, ¿sí? Por algo, ¿no? O sea, ¿por qué Dios no habló, por ejemplo, del imperio este, español, por ejemplo, o del británico, como podemos decir, en esa línea del tiempo, ¿no? Que le está mostrando a, al rey Nabucodonosor, bueno, porque no le llegaron, ¿no? A esos grandes imperios. Sin embargo, bueno, todos ellos intentaron controlar el mundo, pero nada más quedó en intento, todos ellos. Algo que sí lograron los romanos, que lograron los persas en su momento y en el mundo conocido. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, eh, ese último imperio vamos a ver qué significa, ¿no? Eh, Algo que debemos entender es que después de ese reino ya no hay más, ¿sí? Entonces, les digo, muchas interpretaciones que hemos escuchado, pues se quedaron ahí atrás, ¿no? Que tuvieron un cumplimiento, pero decimos, pero pues todavía siguió la historia, ¿no? Hasta nuestros días. Pasaron siglos y aquí estamos todavía. Lo que nos dice aquí Daniel es que ya no iba a haber nada más. Dice el texto ahí que no iba a quedar rastro de nada en ningún reino humano después de que esa piedra, dice, golpeara los pies. Entonces, esto es otro detalle que a veces se nos pasa, ¿sí? Porque a veces empezamos, ¿no? a pensar y a buscar en la historia dónde se cumplió esto o qué significaban esos pies o esa mezcla, ¿no? de barro, hierro. Pero esto tiene que ver literalmente con el tiempo del fin, porque no hay más, ¿sí? Eh, Cuando vemos la interpretación, dice por ahí en el los versículos siguientes, lo que representa esto, ¿no? Y lo leímos por ahí, en el versículo 44, esa piedra representa el reino de Dios, porque dice que en el tiempo de ese imperio o de ese reino, de esos reyes, dice ahí, menciona varios, ¿sale? No menciona un rey en sí, menciona varios, dice, en los días de esos reyes, Dios levantará un rey que jamás será destruido. Es decir, ya no iba a haber más, o sea, era el fin de la historia. Entonces, después de que vemos aquí el Imperio Romano representado por las piernas, vemos ahí como hay un lapso en la historia que nos lleva directamente hasta el tiempo del fin, ¿sí? O sea, desde el Imperio Romano hasta nuestros días. O sea, porque no iba a haber otro imperio de ese calibre, ¿sí? Que pudiera controlar prácticamente todo el mundo. Aunque hubo intentos, dijimos, con todos estos eh, imperios, no se logró, ¿sí? Sin embargo, menciona a un último reino, un último imperio que lo equipara con los demás, es decir, iba a controlar ¿qué? Todo, todo el mundo. Y aquí hay algo interesante, dice, todos los que quieran comprender el significado de estas cosas que estamos estudiando, nos invita por aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, dice, a leer el capítulo 11 de Apocalipsis. Ustedes pueden hacerlo en casa con tranquilidad. Dice, lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades, o sea, en nuestro mundo. Normalmente también les digo, hay interpretaciones de este capítulo donde lo sitúan por allá, o se sitúa por allá en los años, o a finales del siglo XVIII, ¿sí? Pero nos dice aquí que estas cosas todavía, o sea, por ejemplo, cuando la señora Elena White escribe esto, este, ya fue después del siglo XVIII, ¿sí? Y aquí nos dice que, dice, si quieres comprender todo esto, date cuenta de lo que viene en el capítulo 11 de Apocalipsis. Es decir, son cosas que están por suceder. Y lo liga directamente, nos dice aquí, con las escenas descritas del capítulo 18 del mismo libro.
y Apocalipsis. O sea, estos dos libros, perdón, dos capítulos están íntimamente ligados, relacionados. ¿Ok? Especialmente los tres primeros versículos de Apocalipsis de 18. Entonces ustedes pueden consultarlos así, como pueden decir, en pocas palabras, el capítulo 11 de Apocalipsis nos habla por ahí en los primeros versículos de un poder que iba a surgir en la tierra, un, un, un reino, podríamos decirlo así, con una característica muy, o al menos tres, hay tres características especiales de ese reino, ¿sí? Menciona que ese reino iba a surgir, ese poder del abismo, así lo menciona, ¿sí? Y menciona por ahí dos características, o sea, lo compara, dice ahí con, ustedes lo pueden leer por ahí, dice con Sodoma y con Egipto. Y cuando nosotros vamos ahí al comentario bíblico, nos damos cuenta de qué se refiere todo esto, ¿no? Dice que es un poder, fíjense bien. Hay veces cuando hablamos de bestias, ¿sí? O que hablamos de la bestia, se nos viene a la mente luego algo, ¿no? Y esta imagen o esta bestia que menciona por aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis, generalmente la relacionamos con Roma también. O se nos dice que es eso, pero no es eso, porque lo que nos dice aquí este, nos da más luz todavía. Dice que es un poder de origen y carácter satánicos, así abiertamente. Es decir, aquí no se mezcla la religión, no hay religión aquí, para empezar. Entonces, no es un poder de tipo religioso, ¿sí? Es un poder, dice, de origen satánico. Dice, y se levantaría para hacer guerra a la Biblia, al pueblo de Dios. ¿Sale? Entonces, aquí ya tenemos que empezar a pensar, ¿no? O sea, no tiene nada que ver porque generalmente el cristiano, especialmente evangélicos protestantes, cuando hablan de una bestia, como la describe ahí la Biblia, rápidamente dicen, ah, pues es Roma, ¿sí? Porque en la antigüedad Roma persiguió al cristianismo, ¿sí o no? Pero esto va más allá todavía. Y dice de esa manera, iba a verse obligados a callar los dos testigos, ahí menciona dos grupos especiales que van a estar presentes en el tiempo del fin, con la verdad, ¿sí? La verdad pura. Y este poder iba a tratar de silenciarlos, de alguna manera. Las características que menciona ahí como, o la comparación que hace por aquí el autor con Egipto y con Sodoma tiene también un fundamento, dice aquí. ¿Por qué con Egipto? Una característica del Egipto que menciona la Biblia es el ateísmo, ¿sí? Y un abierto, ¿cómo pueden decir? Deseo de desafiar a Dios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Moisés pidió que se liberara al pueblo de Israel? El faraón dijo, yo no conozco a tu Dios, yo no sé quién es tu Dios, quién es Jehová, para que yo lo obedezca. Así que, pues, no voy a obedecer, ¿sí? No voy a dejar ir a tu pueblo, de como quieras. Yo no conozco a ese Dios. Ese Dios aquí no tiene autoridad, no tiene poder. Entonces, esa actitud, ¿sí? Atea y desafiante ante Dios es la misma que iba a tener este poder en el mundo, ¿sale? Un poder ateo, o sea, fuera de todo lo que es la religión. Y dice aquí, también un detalle es la disolución de Sodoma, la inmoralidad de Sodoma. Entonces, es un poder, dice aquí, de origen satánico, ateo e inmoral. En nuestro mundo, usted piense, póngase a pensar si hay alguien que promueve esto, la inmoralidad,
el ateísmo, el desafiar a Dios, el anular su ley, un poder que tenga sus orígenes en el satanismo, en la adoración a quién, Satanás. Y vamos a empezar ahí a tener un panorama más amplio, ¿no? Cuando menciona ahí que surge de un abismo, un abismo tiene que ver con esto, ¿sí? Con lo siguiente, con algo oscuro, anónimo, secreto, oculto, privado, confidencial. Pensemos, por ejemplo, aquí es donde tenemos que reflexionar, ¿no? Si hay en nuestro mundo un poder que tenga estas cualidades, que sea anónimo, secreto, oculto, privado, confidencial, y va usted a empezar a, pues, a unir las piezas, ¿no? Del rompecabezas. Algo interesante, y aquí, bueno, aquí vamos a empezar a aclarar más cosas todavía. En el libro Conflicto de los Siglos, nos dice que el gran pecado de que se puso a Babilonia, no la Babilonia, este reino que mencionamos ahorita, sino ya en palabras simbólicas, ¿sí? De ese sistema que menciona por ahí al final de los tiempos en nuestro mundo también, ¿cómo podemos decir? Un poder de tipo religioso. Dice aquí que se le acusa de que, dice, ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Hemos leído eso, ¿no? Suenan medio raras esas palabras, no estamos muy familiarizados, ¿no? Con este tipo de expresiones en nuestro tiempo. Pero, ¿qué significa eso? Eso viene por ahí en Apocalipsis 17. Dice, esta copa de que menciona ahí en este capítulo, dice que se ofrece al mundo, representa, dice, las falsas doctrinas, falsas creencias que se han aceptado, o sea, que han entrado dentro del mundo religioso como resultado de una unión, dice ahí, ¿qué dice ahí? ¿Con quién? O sea, el poder religioso se ha unido con, dice, los magnates de la tierra. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué? ¿O quiénes son ellos? Esta gente, lo menciona aquí, que es alguien también de poder, ¿sí o no? Tiene poder que adquisitivo, poder económico. Bueno, precisamente estas personas que sabemos, ¿sí? Que controlan el mundo, y esto sí es el mundo en su totalidad, porque no es de que controlan el sur de África, controlan Europa, nada más, ¿no? Pues es todo el mundo, ¿sí? Y si no nos hemos dado cuenta, bueno, pues estamos viviendo como en otro mundo, en otro planeta. Los grandes empresarios del mundo, ¿sí? Dice que se han unido, o sea, han tenido una relación con el poder religioso del mundo también. Y dice que el poder religioso, ¿sí? Ha adquirido enseñanzas, doctrinas de esta gente. Y podemos decir, bueno, pero ellos ¿a poco enseñan doctrinas o tienen ciertas creencias? Bueno, hay que escarbarle por ahí y vamos a ver que precisamente la mayoría de estas personas forman parte de organizaciones, sociedades secretas que tienen su origen precisamente en el satanismo, ¿sí? En una guerra abierta contra Dios, en prácticas inmorales, exactamente como lo describe el libro del, eh, del Apocalipsis en el capítulo 11. Por ahí hay personas, hay expertos que estudian estos detalles de la cuestión de la política mundial, ¿sí? Y están de acuerdo la mayoría en que existe un gobierno que le llaman un gobierno en las sombras. Una expresión que a mí me hace recordar lo que mencioné en Apocalipsis de un poder que surge del abismo, ¿sí? Que gobierna desde lo oculto, desde lo secreto, desde lo oscuro, ¿sí? Y miren, por aquí tenemos algunas
declaraciones interesantes. Esta, la primera del exministro de Defensa británico, que dice lo siguiente: los acontecimientos mundiales, o sea, todo lo que pasa en nuestro mundo, dice, no ocurre por casualidad. Y a veces digo, oye, mira qué es lo que sucedió, ¿no? Y dice, bueno, siempre ha pasado eso, ¿no? Ah, pues mira qué coincidencia y mira qué sorpresa, ¿no? No es casualidad, dice, los acontecimientos mundiales que afectan todo el mundo se provocan, dice. La mayoría de ellos son orquestados y dirigidos por quienes tienen el control. Control de un área del mundo, ¿no? ¿Control de qué? Del mundo entero. ¿Sale? Por eso Dios menciona por ahí un último imperio, un último reino, que lo equipara con los grandes imperios de la historia. ¿Vale? No con intentos de imperios como fueron el británico, el español, el francés, sino con un verdadero poder que controla todo. Y si lo negamos, bueno, pues nada más veamos cómo estamos controlados, ¿no? Por ejemplo, con estos aparatitos, ¿sí? Este, dice la siguiente expresión: nunca quisimos que el público supiera de nuestra existencia, dice por ahí el secretario general del Club Bilderberg. Nunca quisimos que la gente, dice, supiera de nuestra existencia. O sea, a ellos les gusta trabajar, como dijimos aquí, en lo oculto, en lo secreto, como Satanás. Dice, intentamos convencer a la gente de no mencionarlo en la prensa. Por eso usted no va a ver noticias de esto. No va a haber noticias que digan, oye, mire, se reunieron estas personas. No, eso no, jamás lo va a haber, ¿sí? Porque dicen, no queremos que se especule sobre lo que hacemos. Y si no se quiere que la gente sepa ni especule sobre lo que ellos hacen, pues obviamente no es nada bueno, ¿sí o no? Al momento de que es secreto todo. Dice por aquí, The Times de Londres en 1977 publicó lo siguiente: dice, un clan formado por los hombres más ricos. ¿Se acuerdan que mencionamos ahorita aquí en el libro Conflicto de los Siglos Magnates? Esa expresión. Dice, un clan formado por los hombres más ricos, influyentes y poderosos de Occidente, desde el punto de vista económico y político, se reúnen en secreto para planear acontecimientos que más tarde ocurren sin más, que de repente pasó esto. Pero se sabe, y como lo vemos aquí, que esas cosas se planean, ¿sí? Dice por aquí Catherine Graham, directora del Washington Post, hay ciertas cosas sobre nosotros, ella se incluye ahí, fíjense, dice que el público no necesita ni debería saber. ¿Por qué? Bueno, pues piensen por qué, ¿no? Dice Richard Salant, expresidente de CBS News, nuestro trabajo, aquí hay otro que se incluye, dice, no es dar a la gente lo que quiere, sino lo que nosotros decidimos que debe tener. Este director de eh, ¿cómo puedo decir? Una compañía de informativa, ¿sale? La prensa. Dice, nosotros no le damos a la gente lo que quiere, o sea, no le vamos a dar a la gente la verdad, que es lo que generalmente se nos ofrece, ¿no? Cuando tú escuchas noticias, noticieros, dice, bueno, pues me están dando la verdad. Dice, nosotros le damos a la gente lo que yo decido que debe de tener o de saber. Y así lo dicen, ¿no? Con todas estas, con todas sus letras, ¿no? David Rockefeller en 1991 dice, nos hubiera sido imposible desarrollar nuestro plan mundial si hubiéramos estado sujetos a la luz de la opinión pública durante todos estos años. Ahora el mundo es más sofisticado y está, dice, más preparado para avanzar hacia un gobierno mundial. Ya estamos, dice, preparados, está listo el mundo para un gobierno mundial, o sea, como lo que
describe la Biblia, un último gran reino, imperio de tipo mundial, ¿sale? Este, y en cierto sentido, más grande que lo que fue Babilonia, que lo que fue Persia, porque esto abarca a todo el globo terráqueo, ¿sale? Este, dice por aquí, dentro de nuestro gobierno, menciona por aquí un senador de Estados Unidos, dice, dentro de nuestro gobierno y de nuestro sistema político opera otro organismo que representa a otra forma de gobierno, una élite, dice, burocrática que cree que nuestra constitución es anticuada. Las leyes de Estados Unidos, dicen ellos, no sirven, son ya cosa del pasado. Tenemos que renovar esto, tenemos que cambiar y lo están haciendo, ¿sí? Nuestro mundo está cambiando, ¿sí o no? O sea, y están sacando nuevas leyes que van totalmente contra toda, ¿cómo puedo decir? Ética y toda, moral y todo lo que menciona por ahí esa característica de ese poder comparado con Egipto y con Sodoma. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, y bueno, dentro de todo su proyecto, existe esto, ¿sí? Se lo pueden corroborar, ¿no? Y ver en lo que vivimos una identidad internacional, o sea, que ya no existan los países ni las fronteras, un control centralizado de la población, o sea, tener bien controladita la población, ¿sale? La educación y la política. Un estado, dice, también se pretende un estado de desequilibrio perpetuo, es decir, que tú no sepas qué esperar del futuro, como sucede hoy también. Porque siempre estamos y que la guerra y que esto y que la peste y que no sé qué más, enfermedades, crisis económicas, etcétera. O sea, tener a la gente estresada, ¿sí? Porque eso hace más fácil que la gente acepte una solución a eso, a todo ese descontrol. Se pretende tener un sistema jurídico único, ¿sale? Más o menos nos podemos imaginar lo que significa eso, ¿no? Un sistema financiero único, un estado de bienestar socialista. ¿Le suena eso? Algo que se está haciendo también muy popular y muy común a nivel mundial, ¿vale? Un ejército mundial, una religión mundial. Y eso lo dicen ellos, ¿sale? Eh, ¿Qué tanto podemos decir? Bueno, pero eso suena así como a una película, ¿no? ¿Qué tanto nos afecta, ¿no? Todo este sistema, este gobierno, ¿sí? Que controla al mundo, ¿no? Desde las sombras, desde el abismo. Bueno, así de fácil, miren, vamos a ver aquí un ejemplo. Hoy, ya 1 de mayo, creo que la mayoría de ustedes no trabajaron, se la pasaron descansando, a gusto, relajados. Cada que se acerca esta fecha, pues estamos, saboreándonos, ¿no? Oh, ¿qué voy a hacer ese día? Me voy a ir a la playa, me voy a ir de día a campo, voy a descansar. Este es un día que se festeja o se le llama a nivel mundial, no es un día que se celebre únicamente en México, el día del trabajo, ¿sale? Es decir, el día de hoy no trabajó nadie en todo el mundo, oficialmente, ¿no? Aunque sabes que pues, hay gente que aún así trabaja. Y bueno, decimos, pues qué padre, ¿no? Un día festivo, un puente, este, qué bueno, ¿no? Y bueno, está bien, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que todos, merecemos un descanso. Sin embargo, cuando, investigamos y vemos el trasfondo de este día, ¿sí? ¿Qué se celebra este día? Podemos decir, pues el día de trabajo, ¿sí? El puente, el día de que, pues, es el día de trabajo, pero nadie trabajaba, ¿no? Resulta que este es un día que, dentro del paganismo se conoce como el día fértil, ¿sí? Donde se celebra, pues la llegada del verano. Eh, Pueblos de la antigüedad lo celebraban, ¿sí?
Y la noche o la madrugada, la noche del día 30 de abril, que también festejamos el 30 de abril, esa noche se le conoce como la noche, una noche mágica o la noche mágica. O sea, es un día que tiene mucho significado dentro de lo que es el ocultismo, sí, del paganismo, de la brujería, así como muchas veces hablamos o hemos escuchado, ¿no? Reflexiones, temas acerca del Halloween, por ejemplo. Bueno, pues esto es algo muy similar, ¿sale? Donde, bueno, se celebra, así se le llama en algunos países nórdicos, la celebración de Beltane, ¿sale? Este, donde, bueno, también se le llama la Noche del Fuego, ¿sí? Donde, bueno, se hacen un montón de ceremonias y rituales, pues totalmente satánicos, ¿no? Ustedes más o menos se pueden imaginar. También se le llama Walpurgisnacht, que es como la noche de Walpurgis, este, que bueno, es lo mismo, o sea, depende de algunas regiones, algunos países se le llamaba diferente, pero es lo mismo, o sea, se celebraba prácticamente en toda Europa. En la antigüedad, los pueblos, sobre todo los celtas, pueblos celtas, que estaban regados por varias partes de Europa, donde se hacía una gran fogata, ¿sí? Y se hacían por ahí este, bueno, algunos rituales, ¿sale? Donde, pues literalmente ellos decían que, eh, esos rituales, esas ceremonias eran, este, en honor al demonio o al diablo, ¿sí? Ya dependiendo también la cultura, el país, pues tenía un nombre, ¿no? Ese personaje. Y algo todavía más curioso es que en este día se celebra el aniversario del sistema Illuminati, de la creación de este grupo, al menos con esa connotación, con ese nombre, desde 1776. Eso es lo que celebramos todos este día. No es para que nos asustemos tampoco o decir, bueno, ya entonces ya no voy a celebrar este día o ya no voy a descansar este día. Ustedes descansen, ¿no? Pero para que veamos, y es bueno conocer todo lo que hay de trasfondo, ¿no? Y veamos cómo ese gobierno, ese poder mundial, realmente controla todo y nos afecta a todos, querramos o no, ¿sí? Y bueno, vamos a ir concluyendo, dice por aquí este investigador, dice desmoralizada y confusa, carente de autoestima y con incertidumbre ante el futuro, la población está más preparada para recibir con los brazos abiertos a un Mesías que aparecerá de repente. ¿Hemos escuchado algo de esto? La palabra de Dios lo menciona, ¿no? Y dice aquí que el mundo, la sociedad de nuestros días, vivimos, dice, desmoralizados, confusos, confundidos, sin autoestima, con una gran incertidumbre de lo que viene. Ya le decíamos ahorita, ¿no? Que vienen elecciones y estamos con qué va a pasar. Bueno, para un cristiano estudioso de la palabra de Dios y lo que estamos estudiando ahorita podremos saber lo que viene, ¿sí? O sea, no debemos de estar con esa incertidumbre, no deberíamos, ¿sí? Entonces dice, el mundo está siendo preparado para recibir a un Mesías. Y dice aquí, el nuevo orden. Y esto ya tiene muchos nombres, ¿no? Nuevo orden, nueva normalidad, nueva era. Todo eso tiene que ver con lo mismo. Dice, todo esto promete, este nuevo sistema dice, promete acabar con, por ejemplo, y esto ustedes lo han escuchado y siempre lo hemos oído, acabar con las drogas, con la pornografía, con la prostitución infantil, con la delincuencia, con las guerras, hambre, sufrimiento. Y qué padre suena todo eso, ¿no? Dice, garantizar una sociedad en la que la gente viva en armonía, qué bonito. Y dice, sin embargo, dice, esta armonía, o sea, si tú quieres esa armonía, dice, necesitas entregar tu libertad a cambio.
Eso es lo que promete. Dice, yo te voy a dar todo esto, pero dame tu libertad, tus derechos. Dice, tus ideas. Y finalmente dice, tu propia existencia. Eso es lo que se pretende. Es lo que quiere Satanás también, ¿sí o no? Dios también quiere eso, ¿no? O sea, Dios quiere de que nosotros le entregamos que todo lo que somos, pero él no lo exige. Y este sistema lo exige, como Satanás dice, si somos conscientes de que existe un poder mayor que el cargo electo de presidente, no sé si ustedes lo creen, que hay alguien más arriba de un presidente, una autoridad más poderosa, dice que el mismo que Papa, un poder invisible, en lo oculto, en lo secreto que controla, dice el aparato militar, los servicios de inteligencia del mundo, que controla el sistema bancario internacional, que dice controla el sistema propagandístico más eficiente de la historia. Dicen, nos veremos obligados a concluir que la democracia, en lo que muchos creemos, ¿sí? Humanamente, dice, en el mejor de los casos es una ilusión. Y en el peor, dice, un preludio de una dictadura que acabará conociéndose como el nuevo orden mundial. El último gran imperio que mencionó por ahí, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y que aquí la buena noticia, porque se ve medio incierto todo eso, ¿no? Y preocupante. Y el título de nuestra reflexión fue Un futuro mejor. La buena noticia, ¿sí? Es que ese poder, ese último imperio, dice Dios que iba a ser un imperio que, sí, aparentemente muy fuerte, pero a la vez que frágil, endeble, y que Dios lo va a pulverizar, a destruir. Esa es la buena noticia. A pesar de que, como dice aquí, miren lo que menciona también en primeros escritos, esto todavía, o ya estamos viendo vislumbres, ¿no? De esto dice, vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, planeando, ¿sí? Este gobierno, este poder, dice, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos, ahí con ellos, acompañándoles, dice, vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra. O sea, dijimos que es un gobierno de tipo que mundial. Dice, en el cual, fíjense, ¿qué decía esa ley, ese edicto? Dice, en el cual se ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar, esa fe rara que tiene esas creencias locas, ¿sí? Y prescindían del sábado, de estar de aferrados ahí guardando, adorando a Dios en sábado, en vez de estar adorando el primer día de la semana, domingo, quedaría la gente en libertad para matarlos. Bueno, por eso es una película de ficción, pero va a pasar, ¿sí? Eso ustedes lo pueden ver por ahí en Apocalipsis 13, del 15 al 17. Se va a dar permiso, autorización para acabar con cualquiera que se salga de la línea, ¿ok? Suena escalofriante, eso suena preocupante, sí, pero dice Dios lo siguiente, con esto terminamos. Daniel 2:44, en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Estos últimos, ¿sí? No estamos hablando acuérdense, cuando hablamos de ese imperio de hierro y barro, no estamos hablando de las tribus bárbaras, no estamos hablando de las naciones europeas, ¿sale? Como muchas veces, o tiempos pasados se creyó, ¿sale? Dicen los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese es el futuro mejor que Dios promete. Ni será, dice, un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esa es la promesa. Ojalá que nuestra confianza, nuestra fe esté anclada en esta promesa.
y no en las falsas promesas de seres humanos, ¿sí? Que suenan muy bonitas, muy padres, ¿sí o no? Lo que acabamos de leer ahorita, ¿no? Lo que se ofrece. Pues qué buena onda, ¿no? Cero guerra, cero drogadicción, cero violencia, seguridad, paz, tranquilidad. Suena muy bueno, ¿no? Pero me lo está prometiendo un ser humano, como yo. Pero esta promesa de Dios dice que cuando esto suceda, cuando esto esté sucediendo en la tierra, dice, Dios va a levantar un reino que jamás será destruido. Y en su reino, dice también Dios promete que ahora sí, no más muerte, no más dolor, dice, no más lágrimas, un mundo nuevo, dice, las cosas viejas van a quedar en el pasado, en la historia. Ojalá que cada día confiemos en esa promesa, que la recordemos, ¿sí? Y que entre más pasen los días, el tiempo en este mundo, estemos atentos, estemos también eh, pues preparándonos cada día para ese momento, ¿no? Cuando Jesús pondrá fin a, a todo esto, ¿no? Y que podamos formar parte de ese nuevo reino, de ese nuevo imperio que jamás será destruido. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz mitad de semana.